Gracias por estar aquí en este día. Thank you all for being here today. Estamos en la última semana del break de verano. We're in our last week of summer. Algunos están contentos Some are de happy que comienza el colegio de nuevo. That school is starting again. Mauri está contento de que el colegio comienza porque se van sus hijas. Yes, I am happy. Yo no estoy contento que el colegio comienza porque ahora comienza el tráfico en la ciudad de Not Miami. happy because that means traffic is Y back. por dos meses disfrutamos de poder salir. For these 2 months, you can enjoy Pe- driving. Pero hay algo que todos deberíamos saber. But there's something we should all know. Que antes de enviar a nuestros niños al colegio, Before we send our kids off to los school, diferentes colegios que van, deberíamos enviarlos preparados. we should send them Y, prepared. y nunca deberíamos salir de nuestra casa ningún día de la semana And we should never leave our home any day of the week sin estar literalmente preparados. without being prepared. ¿Preparados para qué? Prepared for what? Preparados para cualquier cosa. For anything. Vivimos en un mundo bastante peligroso, We live in a world that's dangerous. antagónico, That's de antagonistic. mucha división y muchas peleas A sociales y lot of políticas. division, social, political fights. Y antes de salir a la calle deberíamos estar preparados para cualquier cosa que se nos pueda presentar. And before we go out, we should be ready for anything that could come our Y way. para aquellos que somos cristianos, For those of us that are Christians, deberíamos estar aún mejor preparados. we should even be more prepared. Más importante, debería estar mejor preparados por varias razones. More prepared for many reasons. Una, como vamos a ver y como vimos la semana pasada, es solamente una continuación del mensaje de la semana pasada. One, like we saw last week, this is a continuation of last week's Pero message. hay algo interesante sucediendo en nuestro mundo y en nuestra nación, There's something interesting happening in our world and de lo nation cual usted no se ha percatado. that you haven't even Pero realized. la iglesia cristiana, los cristianos en particular, y cualquiera de creencia judeo-cristiana, The church and Christians as a whole, anyone with a Judeo-Christian background, estamos en el mismo centro de una persecución a nivel global y a nivel nacional. are in the middle of a global and national Pero persecution. estamos, oiga esto, estamos en la persecución más grande de la historia de la iglesia cristiana. The biggest persecution of the Christian church in Que history. más que en el primer siglo cuando le daban de comer a los leones en el Coliseo a los cristianos. More than in the first century when they would feed Christians to the lions in the Y Colosseum. déjame darle alguna data, ¿por qué tenemos que estar preparados? Preparados por los I'll peligros. give you some data as to why we should be prepared. Uno de cada 7 cristianos, uno de cada 7 1 out of every 7 Christians es perseguido presentemente a nivel global de manera agresiva, is currently being persecuted in an aggressive way. encarcelado por su fe. In prison because of their faith. En algunas ocasiones los colocan en aulas de animales y los exhiben por la calle. On some occasions, they're even placed in cages and they just showcase them on A the street. veces, esto está pasando ahora. It's happening right now. Los encienden en fuego dentro de esas aulas a nivel público para presentarlos como un They're ejemplo. burnt alive in these cages in public. O los tiran en el agua para que se ahoguen dentro de esas aulas. Or they're thrown into water in these Están cages to atravesando drown. todo tipo de torturas. All kinds of torture. Cada 2 horas, Every 2 un hours, cristiano, una persona que se declara seguidor de Jesús es asesinado solamente por su fe. a person that declares themselves as a Christian follower of Jesus is murdered. Y déjenme decirles algunas maneras que los asesinan. And I'll tell you a couple of ways that they're Porque killed. ya no es métele un tiro, They don't just shoot them. los crucifican. They're crucified. ¿Sabes que hoy día están crucificando cristianos a través del mundo? They're still crucifying Christians. Decapitación, ¿sabes que están decapitando presentes más que en el primer siglo? They're decapitating them even more than in the Como first dije, century. algunos los toman en las aulas y los ahogan y otros los queman. Some are placed in these cages and burnt alive or drowned. Y necesitamos estar siempre preparados. And we should always be Porque no prepared. sabemos qué nos va a tocar a nosotros. Because we don't know what will come our way. Hay una gran persecución a nivel nacional. There's a great Lo que persecution on a national no es level. tan agresiva en términos de violencia, aunque cristianos están muriendo a través de la nación por su fe. It's just not as aggressive on a national level, but Pero people are still si dying. quieres ir a un lugar donde a los cristianos se les persigue, ve a las universidades seculares en los Estados Unidos. If you want to see a place where Christians are persecuted, you go to Los universities. cristianos son burlados, ridiculizados y marginados, por no decir cancelados. They're mocked, ridiculed, if not canceled. No solamente en las universidades, en nuestras escuelas públicas, donde esta próxima semana vamos a enviar a nuestros niños. It's happening in our public schools where we're sending our kids off to this En week. la política, cada rato veo a alguien decir, esos cristianos extremos, como que si fueran un peligro, hay que cancelarlos, hay que eliminarlos. In politics, you hear things like those extremist Christians, like if there's some sort of danger. Jueces en las cortes están siendo mucho más agresivos con un cristiano por nada que con criminales. Judges in courts are more aggressive
aggressive with Christians for doing nothing Y than en el mundo criminals. del entretenimiento, la religión de la cual más se burlan en los Estados Unidos de manera grotesca es el cristiano. In the entertainment world, the religion that is mocked the most is Christianity. En todas las instituciones gubernamentales, sociales, políticas, el cristianismo está siendo perseguido. Los Government, social, cristianos. political institutions they're being Y el persecuted. problema es que cada año va incrementando un poco más. And the problem is that every year it just gets worse. Y necesitamos estar preparados We need to be y prepared aprender a vivir en un mundo and learn to live in a world hostil al cristianismo. that's hostile towards Hostil a Christianity. tu fe Hostile to your solamente faith. porque es tu fe. Just because it's Y your faith. necesitamos estar preparados para responder. We need to be prepared to Y respond. si usted no estuvo aquí la semana pasada, If you weren't here last week, estamos en esta pequeña miniserie para cerrar el verano. we're in this quick 2-part series. Y vimos que el apóstol Pedro We saw that the Apostle Peter se dirigió precisamente a esta misma situación en el primer siglo. spoke to this situation, but in the first century. Y en su carta, Pedro fue el que andó con Jesús, So Peter, he lived with que Jesus. estuvo en todos los peligros con Jesús. He was in all these Y dangers no with him. solamente los peligros con Jesús, los peligros que vinieron después que Jesús murió y resucitó. Not just with Jesus, but even the ones that happened after he died and Y resurrected. en el primer siglo, al igual que ahora, la iglesia estaba siendo agresivamente perseguida. In the first century, just like now, they were being Y persecuted. Pedro se dirige a ellos en su primera carta, 1 Pedro capítulo 3. So Peter writes to them in 1 Peter chapter Y 3. vamos a ver del versículo 3 en adelante, aunque lo leímos la semana pasada, solamente quiero darlo como contexto para movernos hacia adelante. Verses 13 and on, and we'll give this as context to move Y forward. hablando a los cristianos que estaban siendo perseguidos, especialmente los cristianos romanos. Talking to these Roman Christians that are being persecuted. Y el apóstol Pedro dice, ¿y a ustedes quiénes les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? He says, who is going to harm you if you're eager to do good? A lo cual ellos responderían, los romanos y los judíos nos van a hacer daño. So the Romans and the Jews are going to Acaban harm de us. crucificar a Jesús. They just Y crucified Jesus. Pedro, el que negó a Jesús, So then Peter, the same one that denied que Jesus, antes de que cuando lo arrestaron y negó a Jesús, when he was arrested and he denied ahora Jesus, dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. now he says, but you are blessed if you suffer for what is Y le right. dice, no teman Do not fear. ni se dejen asustar. No There- teman lo que ellos temen ni se dejen Do asustar. not fear their threats. Do not be frightened. Que todo esto que yo le mencioné All these things I've mentioned no to you, debería ser motivo de temor, it shouldn't be a motive of fear. pero debería ser motivo de algo. It should be a motive for something. Y Pedro se dirige a ese algo And Peter speaks to that que something deberíamos tener en cuenta that we should take into cuando account estamos atravesando persecuciones y when peligros. we're going through persecution and danger. Más bien, But instead, honren en rather, sus corazones a Cristo como el Señor. but in your hearts revere Christ as Lord. Ese era el problema, que los romanos estaban honrando a Cristo como Señor y el César decía, yo soy Dios. But that's the problem. They're honoring Christ as Lord, but Caesar says, I'm God. O uno o el otro. It's one or the other. Y Pedro dice, dichosos si tienen que sufrir por honrar a Cristo en sus corazones como el Señor. But Peter says, you are blessed if you have to honor Christ as Lord. Luego dicen lo que es clave para hoy. But then he says the key for today. Estén siempre preparados. Always be prepared. ¿Cuándo tiene que estar usted preparado? When should you be prepared? Siempre. Always. ¿Preparados para qué? Prepared for what? ¿Preparados para la persecución? For the persecution? ¿Preparados para defender nuestra fe? To defend our faith? ¿Nuestra iglesia? Our church? ¿Nuestra creencia bíblica? Our biblical beliefs? ¿Nuestros principios Our judeo-cristianos? Judeo-Christian ¿Preparados para principles? defender el pastor? To defend the pastor? No oigo un solo amén. No amens there. ¿Preparados para qué? Preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. To give an answer to everyone who asks you to give a reason. Pero hágalo con gentileza y respeto. For the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Look at what Peter says. Contrario a lo que sucede en nuestro mundo lleno de persecución. Contrary to what happens in a world filled with Él dice, persecution. no tienen que estar preparados para dar una perspectiva de su teoría o teología social o You política. don't need to be prepared to give a response to your theories or your theological ¿Qué usted beliefs. cree que la Biblia dice acerca de la política, de las leyes? Para eso no se tiene que preparar. What do you think about the Bible and what it says about politics and this and that? You don't need to prepare for Dice, that. estén siempre preparados para defender su iglesia, su denominación. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy wesleyano, yo soy católico. Or always be prepared to defend your church and whatever denomination you have. Es más, ni tan siquiera estén listos para defender la Biblia You don't need to be prepared to defend the Bible. o los 10 mandamientos. Or the Ten Commandments. Eso es un acto realmente imposible. It's truly impossible Defender la Biblia, y vamos a ver un poquito más adelante por qué digo algo tan extremo. to defend the Bible, and I'll tell you in a little bit No, why I say something so mira lo que extreme. dice Pedro. Tú tienes que estar siempre preparado. Cuando tú salgas por la puerta de tu casa, siempre, dentro de la casa y fuera,
quiero que estés preparado. He says you always need to be prepared. When you leave your home, I need you to be prepared. Por la razón de la esperanza que hay en ustedes. For the reason and the hope that you have. Oiga esto, Hear no this. por defender la Biblia, Not to defend no the Bible. por religión, no Not por for religión. religion. ¿Cuál es la esperanza? What is the hope? ¿Cuál es la esperanza que hay en ustedes? What is the hope ¿Por that qué you han have? decidido seguir a Cristo? Why have you decided to Eso es follow lo que Jesus? tienes que estar preparado para defender. That's what you need to Para be eso prepared tienes for. que tener una respuesta. You need to have an Que answer cuando for that. alguien le diga, esto es un aleluya. When someone says to you, oh, you're just a Oh, ¿tú crees en hallelujah. la Biblia que es literal? Oh, you believe Ridículo. The Bible's real? Like, oh, that's Cuando alguien diga, ridiculous. eso es un gloria a Dios. When they say, Tú eres oh, uno you're de just esos cristianos one of those Christian glory to God fanáticos. people. Tú no tienes que defender nada de eso. You don't need to defend any of that. Pero tienes que poder explicarle But you need to be able to por qué explain eres uno de esos aleluya fanáticos creedor de la Biblia. why they think you're one of those fanatics, hallelujahs. Y that si people le believe in God. preguntásemos, que lo hicimos la semana pasada, And if you were to ask them, we said this last week, Pedro, tú que estuviste presente, Peter, you were there. tú que negaste a Cristo You denied Jesus. y ahora lo viste muerto y resucitado, And now you saw him dead and y ahora dice, resurrected. dichosos los que sufren. Now you say, blessed are those who suffer. ¿Cuál es la razón de tu esperanza? What is the reason for ¿Por your qué hope? tú sigues a Cristo? Why do you follow Jesus? Y vimos ciertos versículos And we saw these verses en donde Pedro decía, la razón de mi where esperanza, Peter says the reason for my hope, con una sola palabra, one word, resurrección. resurrection. Vi cuando lo crucificaron, I saw him lo crucified. vi morir, I saw him vi die. la tumba vacía I saw the empty y tomb. luego desayuné con él a la orilla del mar. And then I had breakfast with him. Y Pedro decía, toda mi esperanza And Peter says, all my hope está anclada en la resurrección. is anchored on the No está resurrection. anclada en las promesas de Dios, It's not aunque son anchored ciertas. in the promises, although they're true. No está anclada en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. anchored in the Old Es más, Testament or the New en aquel Testament. tiempo ni tan siquiera existía el Nuevo Testamento. time, there was no Es such más, thing as the New el Testament. Antiguo Testamento como Biblia tampoco existía. And the Old Testament as a Bible also didn't Los exist. primeros cristianos no tenían Biblia, ni la primera carta de Pedro, ni Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso vino después. The first Christians, they didn't have Peter's letter, Matthew, Mark, Luke, or John. Pedro diría, toda mi esperanza Peter says, all my hope está anclada en la resurrección. is anchored on the No es resurrection. mi habilidad de dar una explicación de mi perspectiva social o política, Not my ability to be able to explain politics from my social perspective, defender mi denominación iglesia, to defend my denomination or defender church, por qué, si hay un Dios tan bueno, por qué cosas malas le suceden a personas to buenas. defend why, if there is a God that's so good, why do bad things happen to good No es people? que no sean preguntas legítimas, I'm not saying they're not legitimate pero questions. Pedro dice, no te preocupes de eso. But Peter says, don't worry about that. Preocúpate de dar la razón de tu esperanza. Worry about giving a reason No for te your hope. preocupes en defender la Biblia. Don't worry about defending the Trata Bible. de explicar la creación, Try to, el explain partimiento del mar creation. rojo y cuando se cierra. The opening of the Red Sea and its Explicar closing. cómo un pez se tragó un hombre y después lo escupió. Explain how this fish swallowed a guy and then spat him O out. explicar todas las leyes de Dios. Or explaining No, all of God's no tienes que laws. estar preparado para eso. No, you don't need to be prepared for any of Si that. entramos a las discusiones y los argumentos políticos, sociales de la perspectiva cristiana, If we enter the political and social arguments from a Christian las redes perspective, sociales están llenas de personas argumentando su perspectiva bíblica. social media is filled with people arguing their biblical A lo perspectives. cual Pedro diría, wrong. To which Peter dice, eso está incorrecto. Lo único que tienes que estar es siempre preparado What you need to do is always be prepared para dar la razón de que tienes esperanza, la razón por que sigues a Cristo. to give a reason as to why you have hope, why you follow Que Jesus. nuestra esperanza Our hope está anclada en un evento, is anchored on an un event, evento a histórico historical event comprobable, that is proven, la resurrección de Jesús de entre los the muertos. resurrection of Jesus amongst the Que dead. la razón que sigo a Cristo, esa es la respuesta que tengo que estar preparado para dar siempre. The reason I follow Jesus is what I need to be prepared Sí, to say me salvó, always. me sanó Yeah. de cáncer, sanó mi matrimonio, me prosperó, todo eso es cierto. He saved me, he healed me, fixed my marriage. Okay, all that's true. Pero la razón que yo sigo a Cristo, But the reason I follow Jesus, mi esperanza, al igual que la de Pedro, está anclada en que Él resucitó. my hope, just like Peter's, is the fact that he resurrected. Miren lo que el apóstol Pablo escribió, lo cité la semana pasada, hoy lo vamos a leer porque va a ser el versículo ancla para hoy. Look at what Paul wrote, and we quoted it last week, but this time we'll read it because it's the anchor Esto es verse. importante This is important porque vamos a entrar en un poquito de tecnicismo moviéndonos hacia adelante. because we're going to continue in this moving forward. Y si no me oyes bien, If you don't hear vas a me salir the right diciendo way, que yo dije una herejía que no es lo que voy a decir. you're going to say that I'm saying some sort of heresy, which is Pero not what I'm está going to anclada say. en este versículo But it's anchored on y this quiero que verse. por los próximos
20 minutos just for these next 20 me minutes, sigan con este versículo en mente, follow me with this verse porque in mind. en este mundo Because in this tenemos world, que salir preparados todos los días. We need to be prepared every day. Especialmente aquellos que sentimos el llamado de llevar las buenas nuevas de salvación. Especially if we feel a calling to share the good news. Y especialmente aquellos que somos atacados en nuestras casas, And those of us that are attacked at en home, nuestra vecindad, in the neighborhood, en nuestros trabajos, at work, socialmente, políticamente, socially, politically, simple y sencillamente que somos cristianos. simply because we're Y Christians. alguien te lanza el ataque, un aleluya. And someone just throws this at you. You're Otro just ridículo que cree en la hallelujah. Biblia. Some ridiculous Nuestros person that jóvenes believes in que the van a Bible. las universidades Our youth that are going off to college van a ser ridiculizados will be ridiculed. y no van a estar preparados para responder. And they're not going to be prepared to Pero es bien answer. sencillo. But it's simple. No tienes que responder a todo lo que te ridiculizan. You don't need to respond to everyone that Lo que ridicules tienes you. que hablarle de un solo evento. You just need to talk about one Pero mira event. lo que escribió el apóstol Pablo. Look at what Paul wrote. Y si Cristo no ha resucitado, And if Christ did not resurrect, nuestra predicación sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. our teachings are worthless just as your faith is. Lo que nosotros les What hablamos we share with y lo que them ustedes creen, and what you sea que believe, estemos citando el Antiguo Testamento, los Whether 10 mandamientos, you're quoting the Old Testament, Ten Commandments, Abraham, Isaac, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Moses, Isaac, Jacob. No importa lo que estemos citando. Doesn't matter what No you're importa quoting. qué versículo extraigamos del Viejo Testamento. Doesn't matter what verse you use No from the Old importa qué Testament. versículo vamos a escribir para el Nuevo Doesn't matter Testamento. what verse you're going to use for the New Si Testament. Cristo no ha resucitado, If Jesus does not lo que resurrect, nosotros hablamos tiene cero valor what we're talking about has zero y lo value. que ustedes creen And what you believe, tiene cero valor. has zero value. Nuestra prédica no vale de nada Our- y la fe de ustedes no vale de nada. our preaching and your faith is worthless. Mira lo que está diciendo. Look what he's saying here. Que el fundamento de todo lo que predicamos y todo lo que The creemos, foundation of everything we preach and believe. y aquí es donde van a decir, herejía, And here's where you'll say heresy no es la Biblia. is not the Bible. Yo no creo que nadie aquí ama más la Biblia que yo. I don't think anyone here loves the Bible more than I Llevo do. 40 y tantos años enseñando y estudiando la Biblia y no sé nada todavía. For 40 plus years, I've been studying and teaching the Bible, and I still don't Y know me anything. dirige en todas las áreas de mi vida. And it directs me in every area of my Pero no es life. el fundamento de lo que yo creo. But it's not the Porque foundation of si what I believe. Cristo no resucitó, Because if Jesus does not toda resurrect, la Biblia tiene un gran valor de the cero whole Bible has a value of zero en cuanto a qué sucede después que nos muramos. when it comes to what happens after Que we el die. fundamento es la The resurrección. foundation is the resurrection. Siendo eso cierto, That being true, entonces no tenemos que defender la Biblia. we don't need to defend the Bible. Tenemos que estar preparados para decir, ¿tú sabes por qué yo sigo a Cristo? We need to be prepared to say, you know why I follow Jesus? Por un evento histórico. Because of a historical Ve, event. analízalo y trata de cancelar eso que no vas a poder. Analyze it and try to cancel that. You won't be able Todo el to. que se dio a la tarea Everyone that takes on the de, task de desprobar la to resurrección, disprove the resurrection regresaron diciendo, el hombre resucitó. comes back saying, look, he Y si él resurrected. resucitó, ganamos el juego. And if he resurrected, we win. Porque entonces comprueba que Él es Dios. Because it proves that he is God. Que el fundamento de lo que usted y yo creemos es la resurrección. The foundation of what you and I believe is the Si resurrection. resurrección, lo que yo hablo Without resurrection, what I y speak lo que usted cree tiene un valor de and cero. what you believe is zero. Por eso lo que la Biblia dice Which is why what the Bible says no es el fundamento de nuestra fe. isn't the Lo foundation que of our faith. sucedió en la historia What happened in es el history fundamento de nuestra fe. is the foundation La of our faith. razón de nuestra esperanza The reason for our hope no es la Biblia, aunque es nuestro guía presentemente. isn't the Bible, although it is our guide. ¿Sabe lo que hace la Biblia? You know what the Bible does? Alimenta nuestra esperanza. It feeds our hope. Nos anunció que Jesús vendría It announced to us that Jesus would y nos come dice lo que Jesús hizo. and says what Jesus did. Pero el fundamento no está en la noticia. But the foundation isn't on the news. El fundamento está en el evento. The foundation La is in the razón de event. nuestra esperanza. The reason La for razón our que hope. somos cristianos The reason we are es que Christians Cristo venció la is muerte. because Jesus conquered death. Es importante It's important porque el argumento central because the central argument no es la Biblia. Isn't the Y Bible. todo el mundo está yéndose a las personas que le están pidiendo una razón o que lo están ridiculizando and everyone that's being ridiculed or someone that's asking for a reason, y están tratando de defender la Biblia. they're trying to defend the Bible. La Biblia no necesita ser defendida. The Bible doesn't need La to be palabra de defended. Dios es cierta si tú la crees o no la crees. God's word is true whether you believe it Pero or not. Pedro no dijo estén siempre preparados para defender lo que dice la Biblia Peter didn't say be always prepared to defend the o lo Bible que dice las leyes porque O la what- Biblia no existía. or what the law says because the Bible didn't exist at Estén that siempre time. preparados para dar la razón de su esperanza. Always be prepared to give a reason for the reason Que of el your hope. argumento central de nuestra creencia The central argument to no our es belief una teoría, una teología o una enseñanza. isn't theory, theology, or teaching. Es un evento
It's histórico. a historical No, event. entonces no es estar siempre preparados para dar una razón por la Biblia. So it's not about always being prepared to give a reason for the Bible. No necesitamos estar preparados para eso. We don't need to be prepared for that. Porque, ¿y por qué? Si Dios es Dios y es tan bueno y mandó a Jesús, ¿y por qué mató a tantas personas en if el Viejo God is Testamento? so- O mandó a matar a tantas personas en el Viejo Testamento. So if God is so good and he sent Jesus, then why did he kill all these people in the Old Testament? Trate de explicar eso, dale. Go, try to explain it. Trate de explicar por qué Dios tomaba pueblos completos y los aniquilaba. Try to explain why God would take an entire group of people and Trate de annihilate them. explicarles una universidad. Go explain that in Dicen, the tu Dios college. es más malo que yo nunca haría eso. Your God is worse than I am. I'd never do that. O trate de explicar por qué hay tantas inconsistencias en la Biblia. Try to explain the inconsistencies. ¿Sabe que hay más de 700 inconsistencias en la Biblia? There are more than 700 inconsistencies. Y alguien viene y te saca una de esas and someone inconsistencias brings to you one of those que inconsistencies, tiene respuestas, and then they have their pero answers. no estás preparado para eso. But you're not ready Pero for imagínese estar preparado para defender 700 inconsistencias. Imagine trying to be prepared to respond to 700 Pero plus dice, no, ese inconsistencies. no es el argumento. But that's not the argument. El diablo es experto en cambiar el argumento. The devil's an expert at changing the El argument. argumento es el evento. ¿Sucedió o no sucedió? The argument is the event. Did it happen or not? Necesitamos estar preparados para dar la razón de nuestra esperanza. You need to be prepared to give a reason for your hope. Como dije, ¿sabía usted que cuando la iglesia cristiana del primer siglo después de la resurrección de Jesús nació, Like I said, do you know that when the first century Christian church was born, no había una Biblia? there was no Bible? No se había escrito el Nuevo Testamento. The New Testament did Nadie not había exist. tomado todos estos manuscritos antiguos y los había recopilado. No one took the ancient manuscripts and compiled Y them. sabes que los primeros cristianos no tenían su fe anclada en la Biblia, And the first Christians did not anchor their faith in the Bible, sino en el testimonio de los testigos, but the testimony of the witnesses. el testimonio de la resurrección. The testimony of Si the lees resurrection. el libro de los Hechos, If you read the book of los Acts, apóstoles predicaban con poder la resurrección de Cristo entre los muertos. the apostles preached with power, which was the resurrection of Jesus from the dead. No predicaban 10 pasos para un matrimonio feliz, They weren't preaching 10 steps to a happy marriage, aunque hablaron de un matrimonio feliz. although they'll talk about a happy marriage. No, 10 pasos para criar a tus hijos, 10 steps to raising your aunque children, hablaron de criar hijos. although they talked about Todo raising eso kids. aparece, All that shows pero up. el enfoque central, But the central point is la razón que habían cristianos en el primer siglo no era porque existía la the Biblia, reason there's Christians in the first century was not because the Bible es existed. porque existían It's testigos because there were witnesses que con evidencia testificaban de la resurrección de that Jesús. with evidence they testified about the resurrection of Jesus. Los primeros cristianos no depositaban su fe en la Biblia. The first Christians, they didn't place their faith in the Lo Bible. depositaban en el Jesús muerto y They resucitado. placed it in the dead and resurrected Era la Jesus. resurrección que se predicaba. It's the resurrection that Y is sin preached. Biblia, And without the y Bible. con un mensaje tan simple, Cristo murió y resucitó, And with such a simple message, Jesus died and la resurrected. iglesia explotó por todo el Medio Oriente de tal manera que nunca la pudieron detener y estuvimos aquí. The church exploded throughout the Middle East and nothing stopped it, and that's why we're Ahora, here. quizás algunos erróneamente están pensando que estoy minimizando la Biblia. So some may be erroneously thinking that I am minimizing the De Bible. ninguna manera. No way. Como dije, he dedicado mi vida al estudio de la Biblia As- y creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios mismo. I've dedicated my life to studying the Bible, and I believe that it is God's inspired word. Pero no es el fundamento de lo que creemos. But it's not the foundation Y of la what we razón believe. que creo tan profundamente en la And, Biblia and the reason I deeply believe the Bible y la tomo tan en serio and I take it so serious, es bien simple. it's simple. Jesús la tomaba en serio. Jesus took it O sea, seriously. la Biblia no valida a Jesús. The Bible doesn't validate Jesus. Jesús valida la Biblia. Jesus validates El the Bible. mensaje no valida al mensajero, el mensajero valida su mensaje. The message doesn't validate the messenger validates the message. La Biblia no valida a Jesús, Jesús valida la Biblia. The Bible doesn't validate Jesus. Jesus ¿Sabe, validates the sabe Bible. por qué yo creo en la creación? You know why I believe in the En creation? Adán y Eva. In Adam and Eve? Porque Jesús hablaba de Adán y Eva como algo real, no Because como algo como teórico. Jesus spoke about Adam and Eve as something real. It wasn't a theory. Él creía He believed en las leyes, en los 10 in the mandamientos. laws and the 10 Commandments. Y Jesús, para mí, si él lo tomaba en serio, And if Jesus took it seriously, yo lo tomo en serio. I take it seriously. Porque Jesús es el fundamento de todo lo que Because creo. Jesus is the foundation of everything. Jesús I dijo, believe. yo soy el camino, Jesus la said, verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, no he venido, mira lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Yo no he venido a abolir la ley, que sería el Antiguo I Testamento, didn't come to abolish the law, which is the Old Testament, sino para cumplirla. but to fulfill it. ¿Sabe por qué yo creo en la ley Antiguo You know why I Testamentaria? believe in the Old Testament law? Porque Jesús creía en ellas. Because Jesus believed in the Old Testament Jesús habla de los escritos del Antiguo Testamento law. Jesus talks about the Old Testament nuevamente manuscripts como si fueran reales. Adán y as if Eva. they were true. Adam and Eve. Hablaba de He Moisés spoke about en el Moses desierto. in the Así que desert. él creía la liberación de Egipto y el partimiento del mar. He believed in the freedom of the Israelites
from Egypt and the opening of the Red Jesús Sea. creía en la historia de Jonás Jesus believed in Jonah. como algo literal. As something Que literal. un gran pez se tragó un hombre y estuvo tres días dentro del vientre. This huge fish swallowed a man and he was in him for 3 days. Y luego el pez lo escupió en tierra seca. And then Jesús creía eso, yo también And the entonces. fish spat him out 3 days later on dry land. Jesus believed it. Es I más, do too. Jesús creía lo que decía el profeta Isaías. Jesus believed what the prophet Isaiah said. ¿Y sabes lo que creía el profeta You Isaías? know what he believed about Que Isaiah? el profeta Isaías decía que era necesario que Jesús muriera y diera su vida. That Isaiah said that it was necessary for Jesus to give his life and die. Y si Jesús tomaba en serio el Antiguo Testamento, nuevamente no había Biblia, So if Jesus took the Old Testament seriously, and remember, como there's algo no Bible, literal, yo también lo tomo en serio. as something literal, I take it serious too. Pero, ¿qué es la Biblia? So that's the Bible. La Biblia, ¿sabes lo que significa Biblia? You know what the Bible means? La palabra bíblica básicamente significa libros, es un conjunto de libros. It's a library, a collection of books. Y técnicamente, And technically, la Biblia cristiana the Christian Bible, es un conjunto de manuscritos antiguos. it's a conjunction of ancient Que manuscripts. el más joven tiene más de 2000 años. Where the youngest one is over 2,000 years old. Estos manuscritos These manuscripts existían, existed, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. so much the Old and New Testament. Todos estos manuscritos antiguos existían antes de que existiera la Biblia. These manuscripts existed before the Bible did. No fue hasta 70 años después de la resurrección de Jesús It wasn't up till 70 years after que Jesus vinieron a existir los evangelios, that the Gospels became a thing. pero aún no existía la Biblia. But there was no Bible yet. 70 años después existía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 70 years later, you get Matthew, Mark, Luke, and John, pero todavía no existía la Biblia. but there was still no Bible. Oiga esto, no fue hasta unos 400 años después It isn't until 400 years later que un concilio en Roma a través de mucho tiempo that a council in Rome throughout a long time se dedicaron, oiga esto, dedicated a themselves estudiar y analizar la veracidad de todos estos to manuscritos. study and analyze the validity of these Y lo que ellos manuscripts. encontraron que eran veraces, And what they found in the ones that were true, los recopilaron todos y los pusieron juntos. they compiled them and brought them Los together, dividieron en dos partes, Divided Antiguo in- Testamento y Nuevo Testamento. divided in 2 parts, Old and New Testament. O sea, antes de Jesús y de Jesús en hacia So adelante. before Jesus and from Jesus on, Y 400 años después de Jesús pusieron todos esos libros juntos y le llamaron la Biblia. and 400 years later, after Jesus, they put them all together and called it the Bible. Que es un conjunto hoy día de 66 libros. It's a collection of 66 books. Pero anteriormente, inicialmente fueron 73 libros. But before that, it was 73 books. Fue un concilio en Roma There was a council que in creó Rome la Biblia. that created Y lo the hicieron Bible. al analizar y estudiar la veracidad de esos They did documentos. it by studying and analyzing the validity of the documents. Y cuando hablamos específicamente de los 4 And when we evangelios, talk about the 4 Gospels, tecnicidad, esto es importante. this is important. Porque en estos 4 evangelios es en que encontramos a Jesús In these 4 Gospels is where we find Jesus. hablando de la veracidad del resto del Antiguo Talking Testamento. about the validity of the Old Testament. Pero cuando hablamos de los 4 When we evangelios, talk about the 4 Gospels, nosotros no creemos que los evangelios son confiables porque están en la Biblia. we don't believe that the Gospels are trustworthy because they're in the Bible. Voy a repetir eso. I'll repeat that. Nosotros no creemos que los evangelios son confiables porque están en la Biblia. We don't believe the Gospels are trustworthy because they're in the Bible. Es lo contrario. It's the opposite. Están en la Biblia They're in the Bible porque se consideran testimonios fiables de Because- la vida y la existencia, muerte y resurrección de Jesús. They are considered as trustworthy documents about the death and resurrection of Jesus. No lo creemos porque está en la We Biblia. don't believe it because it's in the Bible. Está en la Biblia They're in the Bible porque son testimonios comprobables Because they are proven witnesses and testimonies del evento of the que event sucedió, that occurred, que es fundamental a nuestras vidas. which is foundational to our Ahora, belief. déjeme, con el peligro de enojar a algunos With the potential danger of angering some. y pensar y nuevamente pensar todo lo correcto a lo que estoy diciendo, And thinking the right thing about it, what I'm saying. porque here. no estoy ni minimizando ni cancelando la Biblia. Toda mi vida la quiero alinear con la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. I am not minimizing the Bible. I want to align my entire life with the Old and New Testament. Pero tenemos problemas con nuestra Biblia americana actual. But we have problems with our current American Bible. Tenemos diferentes Biblias. There's different Bibles. O sea, está la Biblia católica, está la Biblia cristiana protestante. The Protestant and the Catholic Bible. Está la Biblia que tiene los 66 libros y está la que tiene los 73 We have the libros. one that has the 66 books and the one that ¿Cuál, has cuál the es, 73 books. es la correcta? So which is the right one? I don't know.
No sé. Tenemos errores de traducción e We interpretación. have errors in translation Todas and nuestras Biblias se interpretation. tradujeron de un lenguaje que es mucho más rico, el griego, el hebreo y el latín, que nuestro español y nuestro inglés. All of these Bibles are translated from the Greek, Hebrew, and Latin, which is much more rich than our Y languages. todas tienen la influencia del interpretador. And they all have an influence of the interpreter. No sé si usted sabía eso. I don't know if you knew En that. algunas de sus Biblias hay versículos que fueron omitidos que están en el manuscrito original. Some of your Bibles, there are verses that are omitted from the original translation. En algunas de nuestras In Biblias some of our Bibles, hay versículos añadidos que no estaban en el manuscrito original. there are verses that are added that were not in the Cuando original Jesús oró, porque manuscript. tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, eso no está en el When manuscrito original. Jesus says, yours is the kingdom and all is the glory, that's not in the original Parecía que la manuscript. oración necesitaba un final y se la pusieron. It sounded like the prayer needed a closing, and they put that in there. Otro problema con la Biblia Another problem with the es que Bible, nosotros tenemos limitación de revelación. we have limitations in O revelation. sea, hoy día entender el Apocalipsis So nowadays, understanding Revelation, es un poco más fácil que 2000 años atrás cuando Juan lo escribió. it may be a bit easier to understand when 2,000 years ago when Entender John la wrote it. marca de la bestia. The mark of the beast. Por eso el problema no es defender la Biblia. So that's why the problem isn't about defending the Bible. Ahora, sin embargo, So a nonetheless, pesar de todas las inconsistencias despite all the de inconsistencies, interpretación, mira, Interpretation. tenemos presentemente una Biblia, una versión muy favorecida entre los cristianos, we have a version of the Bible that's favored amongst Christians que no habla de géneros, that doesn't speak about gender. es género neutral. It's gender neutral. No dice ni hombre ni mujer, It doesn't speak about male or y female. mucho menos en términos generales, y mucho menos cuando habla de Dios, lo pone como género neutral. Pero eso no está en el manuscrito original. It's very general, even when talking about God, and that doesn't exist in the original Por manuscript. eso dije al principio, no es solamente difícil, es imposible defender la Biblia cuando nosotros no sabemos ni dónde están todos los errores. Which is why I say it's difficult. It's impossible to defend the Bible because we don't even know where all the errors Entonces, are. ¿por qué la utilizamos? So why do we use Realmente it? porque Jesús la tomó en serio, Because Jesus took it seriously. pero Jesús tomó los manuscritos originales en serio. But Jesus took the original manuscript seriously. Sin embargo, presentemente, So nonetheless, presently, todos estos factores son mínimos all of these factors are minimal en cuanto al tema central de la Biblia. when it comes to the central theme El of the tema Bible. central de la Biblia es que el hombre se desconectó de Dios The central theme of the Bible is man is disconnected from y God. Dios envió a su Hijo al mundo So God sends his son into para the world volvernos a conectar to reconnect a us. través de su muerte y resurrección. Through his death and Eso es resurrection. evidente a través de todas las Biblias. That is the same across Género all the Bibles. neutral, inconsistente, versículos neutral, omitidos, versículos inconsistent. añadidos. Added, omitted verses. El tema central es igual. The central theme is the same. Pero todos los documentos que se le añadieron, But all the added documents, todos los manuscritos que componen la Biblia, the manuscripts that make up the Bible, fueron incluidos porque fueron estudiados y analizados were included because they were studied and y analyzed se consideraban bajo toda regla evidencial and considered amongst every single rule of evidence como documentos totalmente confiables y veraces. as trustworthy documents that are true. Por eso That is why. es que tenemos la Biblia. Which is why we have the Pero a Bible. pesar de todo eso, And despite all that, no es el fundamento de nuestra it's fe. not the foundation of our La faith. Biblia la Biblia es mucho más que la Biblia. The Bible is so much more than just the Bible. Nosotros decimos, la Biblia dice. We say things like Porque the la Bible Biblia says, dice. because the Bible. Usted sabe que la Biblia no dice nada. You know what the Bible, that says nothing. Los que escribieron en la Biblia son los que dicen. The people that wrote those books Son are the ones that say. testimonios de personas que testificaron acerca de It's Jesús. witnesses about people that saw Jesus. No es que la Biblia dice, It's not that the Bible says. es que Pedro It's that Peter dijo, said. el hermano de Jesús que vivió con Jesús. Jesus' brother that lived Mateo, with him Marcos, Lucas y said. Juan que escribieron el Evangelio son los testigos que dicen. Matthew, Mark, Luke, and John, the witnesses Ahora, say. no hay nada malo con decir la Biblia dice. Nothing No, wrong with saying no me the- malinterpreten. the Bible Lo says, que estoy don't tratando de llegar misinterpret al punto es What the el point is- fundamento de lo que creemos es la resurrección. The foundation of what we believe is the resurrection. Y no es simplemente decimos que creemos en la Biblia porque la Biblia lo dice. And it's not simply saying that we believe in the Bible because the Bible says so. Déjeme decirle algo, es mejor. It's better than that. Son testigos del evento que estuvieron presentes y sus manuscritos fueron estudiados y analizados y fueron declarados confiables para formar parte del conjunto de libros que se llama la They Biblia. are witnesses that lived with Jesus, and then those documents are studied and analyzed and proven as trustworthy. La Biblia lo que está lleno es de testimonios y testigos The Bible is filled with testimonies and witnesses de la veracidad de Dios y de la realidad comprobada a través de la muerte y resurrección de Jesús. of the validity of Jesus and proven his death and resurrection that was Y los proven. libros centrales a comprobar toda la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And the central books to prove the entire thing is Matthew, Mark, Luke, and John. Porque el que murió y resucitó los valida.
Because the one that died and resurrected validates him. Mateo. Matthew Mateo fue un testigo presencial, ocular. was an eyewitness. Él no está hablando, él no escribió de lo que él creía. He didn't write about his thoughts. Él escribió acerca de lo que él presenció y vio. He wrote about what he saw himself. Lo vi morir, He saw him die. lo vi resucitar, Saw him resurrect. desayuné con él y estuve con él Ate with him más de un mes. for more than a month after his resurrection. Marcos. Mark, Marcos es un testigo he is a witness diferente a Mateo. Él no estuvo presente. different than Matthew. He was not Él se present. dio a la tarea en el primer siglo, en el mismo tiempo He que sucedió, Took on the task during the first century, which is when all this de happened, entrevistar a Pedro. to interview Peter. Si había un momento para desprobar todo eso, era en el primer siglo y nadie lo pudo desprobar. If there was a time to disprove this, it was right there in the first century. Luego está Lucas. Then you get Luke. Lucas se dio a la tarea de investigar todo lo que sucedió He is someone that took on the task to y investigate. continuó investigando todo lo que sucedía moviéndose hacia And he was adelante. investigating everything happening even afterwards. Y Lucas llegó a la conclusión And Luke arrives at a conclusion que el fundamento de la fe cristiana es la resurrección. that the foundation of the Christian faith is resurrection. Y él en el libro de los Hechos And he in the book dice, of Acts y los apóstoles says the apostles predicaban con poder, preached with power, no los 10 mandamientos, not the Ten Commandments, la muerte y resurrección de the Jesús. death and resurrection of Y luego Jesus. tenemos a Juan, Then we get John, otro testigo ocular. another Así que no eyewitness. se trata solamente de decir que la Biblia dice, So it's not just about, oh, the Bible says so. se trata de que, no, Mateo dijo esto. It's Matthew said this. Y su documento es veraz. And his document is true. Marcos, Lucas y Juan dijeron, Mark, Luke, and John y said, muchos otros testigos. And so many Ok, other witnesses. Bobby, pero estás usando la Biblia para comprobar la oh, Biblia. Bobby, you're using the Bible to prove the Bible. Pero no solamente fueron ellos. But it wasn't just them. Todos los grandes escritores del primer siglo, All the great writers of the first century todos escribieron acerca de este Jesús all wrote about this Jesus con the assumption, presumiendo with the assumption que Jesús murió y resucitó. that Jesus died and Josefo, resurrected. todos los grandes Josephus. escritores del primer siglo Great first century writers no concluyen en lo que dice la Biblia, didn't all conclude the Bible said so, pero todos concluyen que Jesús murió y but they resucitó. all concluded that Jesus died and resurrected. Así que no es fe en un libro, So it's not faith in a book. es fe en una persona. It's faith in a person. No es el libro no valida a la persona valida al The libro. book doesn't validate the person validates the book. Porque el libro es el escrito del testimonio de Because Jesús. the book is the written testimony Eso of es una Jesus. diferencia de gran importancia. That's a huge difference. Porque nuestra fe no está basada en fe. Because our faith isn't based on faith. Tienes que creer porque la Biblia lo Oh, dice. just believe because the Bible says so. Pero necesito algo. Give me something. Solamente tienes que creer. Just believe. ¿Creer en qué? Believe what? Creer en creer. Believe in. No, los cristianos no creemos en creer. No, we don't believe by just believing. Nosotros creemos en un hombre We believe in a man que vino a este mundo that came into this y world comprobó que era Dios enviado por Dios, que murió y resucitó. and proved that he was God, sent by God, and he died and resurrected. Nuestra fe cuelga de un evento. Our faith hangs on an El apóstol event. Pablo dijo, de nada vale lo que predicamos y lo que usted cree si Jesús no The resucitó. Apostle Paul says everything that we preach and know is worthless if Jesus doesn't die and Por resurrect. eso Pedro dice, tiene que estar preparado Which is why Peter says you need to be prepared para dar la razón de su to esperanza. give a reason for your hope. Es mejor que la Biblia dice. It's better than the Bible says Son so. testigos. They're witnesses. Y es mejor que solamente testigos. And it's even better than Es witnesses. testigos más evidencia. It's evidence. Esos testigos introdujeron evidencias en sus escritos. These witnesses introduce the evidence in their writings. Evidencias que en el momento que se podían desprobar no se podían desprobar. Evidence that in the moment, it's the moment to disprove them, but they couldn't. Y evidencia tan poderosa And such powerful que evidence ningún ser humano, that no y human, muchos lo han intentado en el presente, han podido desprobar la existencia, muerte y resurrección de and Jesús. many presently have tried to disprove this, they've never been able to disprove it. Trajeron evidencia de fechas, They brought evidence with dates, de lugares, places, de personas, People. creyentes y no creyentes, Believers and con non-believers. nombres, lugar y todo lo que sucedió. with names and place and everything that happened in between. Evidencia de eventos. Evidence of events. Nosotros no creemos por creer. We don't believe just because Nosotros we tenemos believe. en qué anclar nuestra fe. We have something to anchor our faith in. Tenemos la fecha, los lugares, las personas, los eventos. We have the dates, the places, the people, the events, Y evidencia que 2000 años después nadie ha podido refutar. and evidence that 2,000 plus years later, no Dese one la tarea can. de estudiar todas las personas que fueron a desprobar a Jesús. Take on the task of looking at people that have tried to disprove Jesus. Personas que odiaban el cristianismo. People that hated Y Christianity. se dieron a la tarea, yo voy a desprobar a Jesús porque odio a los They cristianos. took on the task to disprove Christians because they hate Christians. Y todos regresaron diciendo, And they all came back saying, el hombre existió, the man is real. vivió y resucitó. He died and Y resurrected. la evidencia es innumerable. And it's just countless evidence. A pesar de todo eso, Despite all that, el fundamento de nuestra
fe The no es la Biblia. foundation of our faith is not the Es Bible. ese hombre Jesús que valida la Biblia. That man Jesus who validates it. En la Biblia, como dije, Lucas investigó la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. As we said, Luke investigated the death and resurrection of Y Jesus. después sucedió lo que moviéndose hacia adelante. And then we see what happens going forward. Y nos trajo más evidencia And he brought more de evidence. cómo la iglesia explotó en el primer siglo. How the church exploded in the first century. Porque la evidencia de la muerte y resurrección de Jesús era irrefutable. Because the evidence in the death and resurrection of Jesus is irrefutable. Esa es la razón de nuestra fe. That's the reason of our Y faith. tenemos que estar preparados. And we need to be ready. Y la trampa del diablo es meterte en un argumento bíblico. The trap of the devil is to get you into some sort Como of si biblical argument. comprobar la Biblia salva a la gente. Like if proving the Bible saves someone. Comprobar la Biblia no va a salvar a nadie. Proving the Bible is not going to save anybody. Comprobar la Biblia no te va a salvar a ti. It's not going to save you. Lo que nos salva What saves us es fe is faith en Jesús, in Jesus, específicamente especially en su resurrección. in his resurrection. Por eso el apóstol Pedro terminó leyendo why una vez más el versículo. Peter ends, and we'll read this verse one more Honren time. en sus corazones a Cristo como Señor, But revere Christ as Lord, siempre preparados always prepared para responder a todo el que le pida la razón de la esperanza To que give hay an en a- ustedes. to give Pero an answer, hágalo con gentileza y con respeto. to give an answer to everyone who asks you to give reason for your hope that you have, but do this with gentleness and respect. ¿Sabes lo que yo he encontrado? You know what I found? Que la gente que se dedica a defender la Biblia People that dedicate themselves to defend the Bible, nunca lo hacen con gentileza y respeto. they never do it with gentleness and respect. Y no es que nadie cree en la Biblia más que yo, And again, no one believes in the Bible more than I do. pero la Biblia dice no me salva. But the Bible says so, doesn't Lo save que me me. salva es un evento histórico, What saves me is a historical comprobable a event, través de la Biblia proven through the Bible y comprobable a través de todos los escritos and seculares. proven through the secular writings. No tenemos que estar preparados para defender la Biblia, We don't need to be prepared to defend the Bible, aunque debería estar preparado para vivirla. although we should be prepared to live it. Yo creo que la Biblia es divinamente inspirada por Dios. I believe the Bible is divinely inspired Yo by God. creo en el Antiguo I Testamento. believe in the Old Yo Testament. creo en el Nuevo I Testamento. believe in the New Testament. Pero ninguna de esas dos cosas son la razón de mi esperanza. But those two things are not the reason of my hope. Yo no lo dije. I didn't see it. Lo dijo el apóstol Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Paul said it, and he wrote a third of the New Testament. Una tercera parte del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo solo. A third of the New Testament was written by Paul. Y él dijo, And he said, si Jesús no resucitó, if Jesus doesn't resurrect, todo lo que yo les he predicado, verbal o por escrito, cero valor. everything I've preached to you, verbally or written, zero Y value. de paso, y todo lo que ustedes creen, And everything you believe, cero valor. zero value. Pero Pedro nos añade, But Peter adds, estén siempre preparados always be prepared para dar la razón de su to esperanza. give the reason for. Y cuando alguien me diga, tú eres un aleluya. And someone says, you're a hallelujah. Sí, porque llegó un hombre a este mundo. Yeah, because the man Se came into llamó this world. Jesús. His name is Murió, Jesus. resucitó. He died Y and toda la resurrected. evidencia bíblica y secular lo comprueba. And all of the biblical and secular evidence Y yo no sé proves usted it. si usted cree o no cree en And Dios. I don't know if you believe in God or Pero not. si no cree en Dios, yo tengo una pregunta para ti. But if you don't believe in God, I have a question for you. ¿Quién fue Jesús y cómo lo hizo? Who is Jesus and how did he do that? Analice usted ahora la evidencia. You analyze the evidence. Que si Adán y Eva, Oh, Adam and Eve, yo no te puedo explicar cómo Dios hizo eso. I can't explain how that Yo happened. creo que lo hizo porque Jesús lo I cree. believe it happened because Jesus El said so. gran pez que se The trae un fish hombre. that swallowed a guy. Yo no sé cómo un hombre vive dentro del vientre de un pez por 3 días y que luego lo lleva a tierra firme y lo escupe. I don't know how a man can live in a fish for 3 days and then can be spat out on dry land. I don't know. Pero lo creo porque Jesús lo cree. But I believe it because Jesus Pero does. mi esperanza My hope no está puesta en mi habilidad de explicarte eso. isn't placed on my Es ability to más, te explain doy that. crédito. No lo creas, es ridículo. I give you credit. Don't believe it. Sounds ridiculous. Pero háblame de Jesús But- muerto y resucitado. Let's talk about this dead and resurrected Jesus. Y hagámoslo And let's do it con gentileza y with respeto. gentleness and Y respect. deberíamos salir de nuestra casa siempre preparados And we should leave our home always para prepared decir, ¿sabes por qué sigo a Cristo? to say, you know why I follow Jesus? Porque me salvó, Because he saved me. me sanó, He healed me. me cambió, He changed me. me transformó. He transformed me. Pero más importante, But more importantly, un evento comprobable en la historia. a proven event of history. Un evento que dividió la historia por la mitad. An event that divided history in half. La Biblia no dividió la historia por la The mitad. Bible didn't divide the world in half. Jesús dividió la Biblia por la mitad. Jesus divided the world in half. Y por eso And that is why tenemos esperanza. we have hope. Y Pedro dice, esperanza
viva. And Peter says it is living. Perdonen hoy el tecnicismo del mensaje. Apologize for No the es uno de esos mensajes de technical aleluya, message. gloria a Dios, Dios me habló. Not these emotional messages. Espero que Dios te haya hablado. But I hope God did talk to Y el you. mensaje es el siguiente. And here's the message. Tienes que estar siempre preparado. Always Yo be les hablo y prepared. nadie le quiere dar su Oh, I vida a talk to Jesús. people, they don't want to give their life to Jesus. ¿Qué le estás hablando? Well, what are you telling Los them? 10 mandamientos, Ten Commandments, la ley del the matrimonio, laws of 10 marriage, pasos para un matrimonio 10 feliz, steps to a happy 10 marriage, pasos para prosperar. 10 steps to prosper. Si prosperidad fuera salvación, If prosperity was salvation, wow, el mundo entero estuviera salvo porque Then- las iglesias de prosperidad son las más grandes. the world be saved because prosperity churches are the No biggest tengo ones. nada en contra de la prosperidad. Nothing against Yo quiero prosperity. que todos ustedes sean ricos I want you guys to be rich para que den más diezmos. so you can give more tithes. No, not real. Preparados. Be prepared. La razón de tu esperanza. The reason for your hope. Si Jesús te sanó If Jesus healed you y no resucitó, and he didn't es un resurrect, grave problema. there's a big problem. Porque como dije la semana pasada, It's like I said last week. a todas las personas que Jesús resucitó, las enterraron. All the people that Jesus healed, they're buried. Y si Jesús no resucitó, And if Jesus doesn't resurrect, entonces ellos no van a resucitar. then they're not going to resurrect. ¿Y qué valor tiene esa sanidad ahora? And what good was all that healing? Cero. Zero. La razón de nuestra esperanza. The reason for our hope. Esperanza viva. Living Lo hope. que lo que nos identifica y nos separa de todas las demás religiones del mundo What identifies us and separates us from every other religion in the world. es que nuestra fe no está basada en teorías, teologías o enseñanzas de un hombre. Our faith isn't based upon a theory, theology, or teaching of a man. Está basada en el evento It's based upon de the un event hombre que vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y se lo voy a probar. of a man who came and said, I am the way, the truth, and life, and I will Voy prove a it to morir, y igual que Jonás en el Antiguo Testamento, I que would- ustedes no creen, you." I will die just like Jonah of the Old Testament that you don't believe que in, estuvo tres días en el vientre del pez, yo voy a estar 10 días en el vientre de la tierra. that spent those 3 days in the fish. I will spend those 3 days in the middle of the earth. Pero al tercer día me But levantaré on the third day, I will come solo. out alone. Y Jesús salió de la tumba. Jesus walks out of the tomb. Resucitado. Esa es nuestra Resurrected. esperanza. That's our hope. Thank you, Jesus, for being our foundation. Jesús, gracias por ser el fundamento, Thank you for that event por ese evento that has transformed our world. que ha transformado nuestro mundo. It has transformed our world the way that we know it, whether people believe in you or Ha not. transformado nuestro mundo, sea que las personas lo crean o no. But help us, Father, to be carriers of this message, Ayúdanos a ser portavoces de este mensaje, of this specific message, de este mensaje en específico, of a resurrected Jesus, de un Jesús of resucitado, a Jesus that loves the world, de un Jesús que ama al that mundo, loves the world so much que tanto amó al mundo, that surrendered his own life que for them. rindió su propia vida por ellos. And yes, you did die, Sí, diste tu vida, but you did not stay dead. pero no te quedaste muerto. You resurrected 3 days later. 3 días después, resucitaste. And that is where our hope is. Y ahí es donde se encuentra toda nuestra That esperanza. is what we believe in. Eso es lo que creemos. So help us, Father, to go throughout the world, Ayúdanos entonces a ir por todo el mundo sharing that message compartiendo ese mensaje with gentleness and respect, con gentileza y so that the respeto world would believe para que el resto del mundo pueda creer in a living Jesus. en un Jesús que está vivo. Thank you, God. Gracias, Señor. Amen. Amén. Church, thank you so much for joining us today. Iglesia, gracias por haberse unido con nosotros en este día. Remember that a part of our worship is what we give to the Lord financially. Recuerde que parte de la adoración es lo que damos We should financieramente. never come to the Lord empty-handed. Nunca deberíamos llegar con las manos So vacías. if you brought a physical offering, you can place it in the box on Si the way usted out. trajo una ofrenda física, la puede citar en la caja que se encuentra a la salida. Or if you prefer to give digital, you can send a text with a dollar amount to the number on the screen. O si prefiere dar digitalmente, nos puede hacer enviando un texto con la cantidad, el número que se encuentra en nuestra I pantalla. hope you guys are hungry Espero que tengan hambre. because we've got some delicious chicken sandwiches in the cafe Tenemos unos today. sándwiches de pollo orgánicos, Yes, sanos. safe and healthy. So enjoy some time in the cafe. Disfrute tiempo en el café. God bless you guys. Dios los bendiga. We'll see you next week. Nos vemos la semana entrante. Thank you so much for joining us today. Tantas gracias por acompañarnos hoy. Now, we understand that in life you could face many problems, Ahora entendemos que en la vida puedes enfrentarte a muchos problemas and you can have a lot of questions about God and religion and where that all fits in. y puedes tener muchas preguntas acerca de Dios, religión y cómo encaja todo eso en tu vida. You may not know where your next step is. Quizás no sabes cuál es tu próximo paso a dar. Well, we'd love to help. Pues nos encantaría ayudarte. You can click on the link in the description of this video. Le puedes dar clic al enlace que hay en la descripción de este video, You'll fill out the form and then we'll be reaching out. llenas ese formulario y te estaremos contactando. Thank you so much for being with us today. Tantas gracias por acompañarnos hoy.